El Dios de pactos, el Dios de las misericordias, el eterno, el león, el Dios de las alturas, ese Dios de las misericordias que vive en las alturas, hace aproximadamente 3.400 años hizo un pacto con un hombre en especial. Ese hombre era de una casta sacerdotal, hijo de Eliezer, pero también de una mujer que venía de Midian, de las familias directas de Jetro, suegro de Moisés. Vamos a hablar de ese hombre y su nombre es Finnes. En nuestras Biblias, Pinjas en la Torá. Es el mismo con traducción, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo precioso, especial, que nos permite entrar en una sabiduría tan reveladora que nos va a servir cada día y vamos a recordar ese Dios de pactos, ese Dios de la misericordia, el Sar Shalom, nuestro Señor Jesucristo, que hizo el pacto de paz eternamente y para siempre con su iglesia y con su pueblo Israel. Señor, le damos inmensas gracias porque hemos entendido, Señor, que fuera de usted no hay salvación, que el único camino que tenemos para que seamos emblanquecidos, nuestras ropas y nuestros nombres escritos en el libro de la vida para una eternidad junto al Rey de Gloria, a Jesucristo, es exactamente la estrella de Jacobo. La estrella de Jacobo que tiene el cetro y su nombre en hebreo es Yeshua. Gracias, Señor, porque usted nos conduce por el camino de la luz, por el camino de la vida, por el camino de la verdad, que se encuentra única y exclusivamente en su santa palabra. Gracias porque hoy vamos a examinar su palabra en esta escuela de enseñanza, en ese instituto bíblico, en donde usted se agrada que entremos a la palabra y que descubramos esos tesoros grandes y ocultos que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón del hombre, son los que usted tiene preparados para todos aquellos que le buscan, que le adoran y que están dispuestos a entrar a ese pacto de paz. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amada familia, nosotros hemos hasta cantado alabanza, Dios de pactos, Dios de las naciones que entran en pacto con Él, las naciones que tienen gobernantes temerosos y que esperamos que sean así, convertidos de acuerdo a sus misericordias, de acuerdo a su elección, de acuerdo a su revelación. Porque el Señor está arriba de todos los reinos, arriba de todos los gobernadores y Él pone y quita reyes. Y hermanos, de esto vamos a hablar de Números 25. Vamos a hacer el relato bíblico y luego vamos a entrar a una introducción, lógicamente, porque no podemos abarcar pues todas las grandes sabidurías que se encuentran en cada renglón de la Escritura, pero sí vamos a tomar lo que aplica para nuestras vidas, el consejo oportuno de la palabra de Dios. Y dice así. Número 25. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, matadlos. He aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita
a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, el varón de Israel y la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron aquella mortandad 24,000. Hermanos, qué desastre más grande. Imagínense, ya había una gran tragedia, ya había un juicio de Dios, ya estaba una ordenanza de eliminar a todos los que se habían inclinado por borrachos, por comilones, por fornicarios, a ese Dios Baal Peor. Ese Dios, hermanos, es un Dios de esa zona de Moab. Ya pues Israel había pasado por la zona que ahora es Jordania, donde está el monte Nebo, donde iba después a morir Moisés, después de esta gran tragedia. Y pues, hermanos, aquí nos encontramos con una situación, pero una tragedia de veras que ha quedado para todo el resto de nuestras enseñanzas y estudios. ¿Cómo era posible, hermanos, que después de que Dios había emitido juicios por los espías malvados, los 10 espías, de los 12 que fueron a espiar la tierra ahí por la zona de Jericó, pues ellos no les bastó ver esa tierra que era una tierra que fluye leche y miel, porque no es el Israel que nosotros hemos peregrinado, que es bastante desértico, digamos un 75% es desierto, con la bendición de que Dios les ha hecho de nuevo reverdecer el desierto a base de la tecnología de fertilizantes y de una manguerita negra que atraviesa todo Israel, de norte a sur y de este a oeste, donde riegan por goteo los cultivos y los bosques, y todo jardín y toda planta está alimentada por el riego por goteo. Entonces Israel ahora pues ha reverdecido y se ha llevado galardones a nivel mundial porque es el país que ha sembrado más árboles que ninguna otra nación en el mundo, y ha bajado la temperatura de ese calor tan excesivo del desierto, la ha hecho descender 1 grados, ¿verdad? Por todo lo que han logrado cultivar, aun a pesar que han tenido la tristeza de ver los globos incendiarios de los enemigos de Israel quemando cientos de hectáreas, cientos de cultivos del propio desierto, pero no se han quedado con los brazos cruzados y vuelven de nuevo a plantar, a sembrar, a cosechar y a levantar cabeza, porque así es el pueblo guerrero. No nos quedamos a llorar en la ceniza, sino que nos levantamos y volvemos a emprender, a cooperar y alistarnos de nuevo para ser productores de vida y no de muerte. Pues hermanos, aquí tenemos esta tragedia que estaba sucediendo a un lado del este del Jordán. Habían ellos logrado bordear el mar Salado, la parte baja del mar Salado, y pasar al otro lado, a la parte de Moab. Entonces, aquí estaba el pueblo acampado, y sabemos nosotros que el pasaje anterior, el profeta mentiroso, el profeta que en hebreo se llama Bilán, nosotros le decimos en nuestras traducciones Balaán, había bendecido a Israel, pero asimismo este profeta quería vengarse porque no había logrado el objetivo del rey Balac de maldecir a Israel. Entonces, ¿cómo hizo que este pueblo guerrero, este pueblo que había vivido en el desierto y la nueva generación que estaba a punto de pasar a la tierra prometida, que fluye leche y miel, y que había caminado 40 años en el desierto,
para poderlo destruir, para poderlo acabar, para poderse reír del ejército de Israel. Pues fue que ellos planearon hacerles pues trampas con mujeres. Dicen que un hombre puede caer por 3 aspectos: por el placer en una mujer, por el placer en una comida, por el placer en la bebida. El placer de tener dinero para alcanzar esos 3 placeres. Y eso es lo que ofrece Satanás, hermano. El dinero, pero no para bien de la vida, no para el bien del hogar, no para el bien de la ciudad, de la nación, de la comunidad, sino que para la destrucción. Mujeres paganas, mujeres llenas de perversidad, también comida sacrificada a los ídolos y bebida sacrificada al Dios, a este Dios pagano, a Baal Peor, y que era el peor de todos, porque era lo más inmoral que se pueden ustedes imaginar. Al grado, hermanos, que hubo gente que ha escrito sobre este Dios pagano. Por ejemplo, tenemos un general que pasó por la zona, ¿verdad? Y que vio cómo este Dios era adorado ahí en Shittim. Un general que era pagano, ¿verdad? No era un general judío. Y ese general, cuando pasó por esa zona, él escribió su relato de horror de ver cómo sacrificaban a este Dios Baal Peor. Y dice de que esa adoración que le sugerían a él no lo permitió, porque era una adoración aberrante, era defecar delante de ese Dios para que le concediera un don, una sanidad, para que le concediera un favor. Y le daban una toma, primero le daban bebida, comida, y le daban una purga, y luego hacían ese acto tan diabólico. Entonces el general, cuando se dio cuenta de que parte de sus soldados habían cometido esa grave falta al honor de la persona, a la dignidad de la persona, porque eso va contra dignidad, contra honor, rebajar el ser humano a ser como un animal. Entonces se dio cuenta de que parte de su ejército había adorado a ese Dios diabólico. Entonces, ¿saben qué hizo el general? Los mandó a matar, porque no podían andar con gente tan baja, tan rebajada a lo más bajo y lo más vil de los placeres. También dice de que una mujer pagana pasa por esa zona, ¿verdad?, que estaba llena de enfermedad, llena de dolores, y le sugirieron que comiera, bebiera y se tomara la purga, y que ese Dios la iba a sanar su cuerpo. Y fíjense que la mujer dijo: prefiero morirme o vivir así con estos dolores que rendirle culto a ese Dios horrible. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que aún los paganos, muchos paganos, sentían dignidad propia y decían: no, yo nunca me voy a rebajar a ese culto tan diabólico, tan bestial. ¿Qué hacían? Ponían a una anciana, a las ancianas, a vender túnicas en las tiendas. Llegaron el ejército de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Todavía estaba vivo Moisés y Aarón. Y entonces, hermanos, pasaron los soldados y los llamaban. Cuando llegaban ellos a ver las telas, entonces entraban a las tiendas y ahí estaban las mujeres semidesnudas y los hacían beber y comer, y lo horrible que les conté. Entonces, así fue como ellos, en Números 25, está el relato tan triste donde sucede esa gran tragedia, que ellos comieron y bebieron y murieron 24,000 en un solo día, porque ángeles bajaron a ahorcarlos. Estando en ese gran desgracia, en esa gran tribulación, en esos llantos de las madres llorando a sus hijos, las abuelas y todo lo que ustedes quieran, lloraban a sus hijos, a sus nietos. Pues en ese momento hubo otra tragedia que superó
todavía la ira de Dios, que ya estaba airado el Señor, y lo que sucedió fue lo siguiente, que este varón de la tribu de Simeón, pues llevó a la princesa madianita. Ya no era moabita, no que era madianita. Fíjense bien las dos etnias. Entonces, Cozbi, ¿verdad?, y Sinri, pues era como, digamos, el trofeo para Satanás. Cozbi era la princesa de un rey, y la había hecho ese rey prostituta para lograr hacer pactos y someter a los enemigos de su pueblo. Entonces, este Sinri, pues, la llevó a la tienda, a la vista de todo el pueblo. Y la llevó, hermanos, y este acto fue tan horrible, que aquí la Biblia lo relata, que dice aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, pero murieron en esa mortandad 24,000. Hermanos, estaba lloviendo sobre mojado, estaba horrible las muertes por miles de miles de miles de miles de miles de miles de miles. Y todavía Sinri, de la tribu de Simeón, lleva a Cozbi, la princesa prostituta hija de un rey de la zona, ¿verdad?, que estaba unido Moab con Madián, para poder destruir con sexo, con alcohol y con comida sacrificada a los ídolos a el ejército de Israel. Entonces era algo espantoso, era una locura en el campamento. En medio del llanto, en medio de la mortandad, aparece este hombre con esa prostituta, pero fue el celo de Finnes o Pinjas el que detuvo la mortandad. ¿Por qué? Porque su celo santo no soportó más y alanceteó a esta pareja en el momento que estaban cohabitando, ¿verdad?, físicamente. Y fue que así Dios se levanta a defender a Pinjas, a defender, y la defensa de Dios es insuperable. Es insuperable, hermanos, porque cuentan los sabios que muchos de ellos llegaron a pensar que como Pinjas o Finnes era un ciudadano de segunda categoría, porque su madre no era judía, porque no había sido ungido como los otros sacerdotes, aún a pesar que era nieto del sumo sacerdote Aarón, hijo de Eleazar, el que le sucedió a Aarón en el sacerdocio. O sea que estaba directamente conectado con la casta elegida por Dios, con la casta de los que tenían el delantal para el servicio del templo. Entonces, él nunca había usado un arma, dicen los sabios, pero era un erudito de la Torá. Era hijo de una mujer de las hijas de Jetro, pero era una mujer piadosa. Era una mujer, hermanos, conversa al Dios de Israel. ¿Por qué sacamos esta conclusión? Porque los hijos es el espejo de los padres y la madre es la encargada de darle al hijo el temor a la Torá, el temor a Dios. Y este Pinjas o este Finnes era un temeroso de Dios, era un apasionado, él era un enamorado de su Dios, aun a pesar que estaba puesto de una manera denigrada, o sea que era un don nadie, no tenía nada que pudiera deseable para la casta sacerdotal ni para el resto del pueblo, pero para Dios sí.
Y es así como aprendemos la lección y la aplicamos, hermanos. Como nosotros vemos ese pacto, que es lo que sigue, entonces vamos a ver la defensa de Dios para este varón que es ciudadano para el mundo de segunda categoría, que no merecía el sacerdocio, que no era ungido, que su madre era una de origen pagano, pero que era erudito de la Torá. Ahí no decían que lo que él realmente era. Hermanos, nosotros podemos no tener ni sangre azul, ni sangre verde, ni sangre de ninguna de las sociedades, pero tenemos la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia y nos da la categoría de ciudadanos del cielo, de ciudadanos que nos hemos acercado a la ciudadanía de Israel por medio de los pactos y las promesas, hermanos. Y eso es lo que importa. ¿Qué importa que nuestro apellido no sea de abolengo? ¿Qué importa que nosotros no seamos parte de una estatus de burguesía? ¿Qué importa que las riquezas no estén dentro de nuestro presupuesto, sino que vayamos de cada día, el pan de cada día? Hermanos, ¿qué importa que no tengamos mayor número de ropa en el armario o zapatos en la zapatera o no tengamos cifras de 6 ceros en las cuentas de banco? ¿Qué importa, hermanos? Pero si tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, y ahí sí no vamos a ser contados como los despreciados, como los que no tenemos linaje. Ahí vamos a ser contados como los salvos, como los redimidos del Señor. Y es así, hermanos, como Él hace un pacto con Dios con Él. Dios busca a fines y lo pone por alto, porque así Él lo defiende, y no solo defendió para este momento, sino que para la eternidad. Oigamos el pacto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo los hijos de Israel. Por tanto, habla el soberano, habla el juez de toda la tierra, habla el altísimo Dios, habla el eterno, habla Jehová de los ejércitos, habla y Él dicta un favor eterno, una corona sacerdotal eterna para Pinjas o Fines. Y dice así: por lo tanto, dile, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salú, de la familia de la tribu de Shimeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de la familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, la venganza de Dios. Por cuanto ellos afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado, en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Estos murieron, lo que es Bilán, Balac y todos estos malvados que piensan, maquinan mal y desean tirarle suertes perversas al pueblo judío, terminan, hermanos. Al que hierro mata, a hierro muere. Al que el mal desea para su prójimo, ese mal le revierte a él. Al que maldice, él solo se maldice. Al que a espada mata, a espada muere, mis amados. Así es que esta es la sentencia de Dios, este es el consejo para ahora, y solamente quiero hacer unas reflexiones. Y son las siguientes. Los hombres más humildes son los que ganan las batallas. ¿Cómo se puede ganar una batalla? De rodillas. ¿Cómo ganó la batalla Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, en el Getsemaní? Postrándose sobre una roca, pidiendo ayuda a los ángeles, porque no podía él humanamente llevar a cabo aquella pasión que estaba a punto de comenzar. Aquella captura y aquella traición de Judas Iscariote. Y todo el proceso que duró 9 horas aproximadamente hasta que Él muere llevando los pecados del mundo para nuestra redención. Entonces el humilde de humildes tuvo una batalla y la ganó de rodillas. Y fue tanta la angustia, fue tanto el sufrimiento
que presentó, la oración que presentó el Señor, que no puedo, ayúdame, que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Y así también tenemos a 3 hombres que son considerados humildes, no héroes, hermano, porque aquí el único héroe es Jesucristo. Y los 3 hombres son, vamos a hablar por orden cronológico. Primero tenemos a Abraham. Abraham en su gran hipodenut es la oración personal, diaria, de arrepentimiento, de confesión, de conversión, confesando nuestra falta diariamente, hipodenut. Es entrar y cerrar la puerta y estar a solas con Dios y pedirle que nos examine su espíritu, pedirle perdón voluntario, como lo hizo mi esposo por 5 años, como yo viví con un hombre santo, que su agenda era, se levantaba con alabanzas, luego oraba, luego de orar, él oía alabanzas, se bañaba, después de bañarse se leía salmos, después de los salmos hacía la reflexión diaria y después de eso él oía a su hijo, el predicador, el pastor José Olivares, luego almorzaba, luego oraba, oía alabanzas, ponía en la tarde a leer la Biblia, pedía perdón a cada rato, nos decía que nos amaba, atendía llamadas de su rebaño. Él estaba y me decía, Rosarito, yo estoy conectado con Dios. Yo estoy conectado con Dios y que decime qué es lo que está pasando para orar, porque Cristo es la respuesta. Y hermanos, ese tipo de gente que Dios lo hace que tengan una conversión y una revisión diaria y una angustia por ser puesto en perdón, porque hay una entrega total y genuina por 5 años. Hermanos, eso vale. ¿Saben por qué? Porque nos espera el tribunal de Cristo para darnos premios. No nos espera el juez justo que en el trono blanco va a pasar la balanza a toda la humanidad. Si tú pides perdón, si tú te confiesas diariamente, si tú buscas a Dios arrepentido, humillado, con llanto, pidiendo perdón a los que has ofendido, diciéndole, Señor, no vuelvo a cometer el mismo desacierto, no vuelvo a hacer esto, voy a restituir lo que he hecho, voy a dar una restitución por el daño que hice. Si hacemos eso a diario, hermanos, no hay tribunal que nos condene, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados y Él es nuestro abogado y Él nos va a dar el cetro de la bendición y de la vida eterna y ya no van a haber falta, van a ser borrados nuestros pecados en el libro de las obras de la ley y no hay nada que nos acuse. Pero si no lo hacemos, entonces vamos a ser pesados, vamos a llegar al trono blanco y vamos a ser condenados por la ley severamente. Entonces tú elige qué. Si hacemos la hipodenut, ese recogimiento, ese reconocimiento, esa pedida de perdón, esa confesión, ese restituir, ese pedir perdón al prójimo, es a dar amor sin esperar nada a cambio. Hermanos, ese es el camino de la redención que Cristo nos ofrece. A través de Cristo y solo por Cristo y la esperanza de Cristo, podemos nosotros alcanzar, hermanos, santidad. El pacto de paz de Pinjas, ese hombre era un sabio de la Torá, era un temeroso, y es por eso que llegó su título de sacerdote, su corona sacerdotal eternamente. Y ese es el sacerdocio, hermanos, que va a ministrar en el tercer templo. Ese es el sacerdocio, hermanos, de los coatitas, que son los que tienen ese santo privilegio. Ahora vamos, Abraham le dijo en su hipodenut, en su oración de conversión diaria, en su búsqueda de perdón, en su entrega total, en anda delante de mí, sé perfecto, le dijo a Dios, Señor, solo soy un poco de polvo. Y Dios le responde, sí, pero eres algo, Abraham, eres polvo, eres algo. Moisés
le dijo, yo no soy nada. Y Dios le dijo, sí, es cierto, porque todo lo que eres y todo tu comisionamiento y todos los prodigios es a través de mi santo poder. Entonces, ese se calificó como 100% humilde, porque se anuló totalmente. Por eso es necesario que nosotros menguemos y Cristo crezca en nosotros. Es necesario que tomemos la cruz y sigamos a Cristo. Es necesario que amemos más a Cristo que a nuestro marido, nuestra mujer, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras querencias, tesoros terrenales que no sirven de nada. Es necesario, hermano, morir para que Cristo resplandezca en nosotros. Y finalmente David, un rey, el dulce cantor de Israel, en su hipodenut, en su oración de confesión, pasó ayunando por el pecado de Betsabé 13 años, dicen los sabios. Ayunaba todos los días el rey David. Le dijo un día al Señor en esos ayunos, yo solo soy gusano. Y Dios le respondió, sí, así es, eres algo, eres el gusano de Jacobo. Así le dijo Dios a Jacobo, gusanito, pero eres algo, un gusano que se convierte en mariposa. Hermanos, estamos hechos de barro, que es una materia sólida, estamos hechos de agua y sangre, que es líquida la materia. Necesitamos el oxígeno que viene de Dios gratis, el oxígeno, que es el Espíritu Santo también en nosotros, y necesitamos el fuego del Espíritu, que es el calor que necesitamos para sacar adelante y para estar en paz con Dios. El Beit Shalom, el pacto de paz, es Jesucristo. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos sanados. Hermanos, es maravilloso. Te invito a que entres a ese hipodenut, esa oración de confesión diaria, esa oración de quebrar nuestro corazón, de decir, no soy nada sin Cristo, porque con Cristo soy todo y nada me faltará. Que Dios les bendiga, amada familia, y nos vemos en nuestra próxima jornada de oración o en nuestra próxima enseñanza de la palabra. Sea la paz a través del príncipe de paz, Sar Shalom, Jesucristo. Amén.